¿sí? Vean si le puedo aclarar. Vale, vale. Ahí está. Sí está mejor ahí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Listo, vean. Entonces, por ejemplo, aquí yo me hice el ejemplo de lo que son las provincias. Entonces tenemos las provincias con un código, inclusive le podríamos eliminar este código de aquí. Tendríamos la descripción, tenemos un estado y tenemos el código del cual yo les había hablado, que es el código de la provincia de acuerdo al INE. Entonces, por ejemplo, Dorian va a poder hacer esta información porque simplemente un archivo en Excel. Cogemos, copiamos toda la pantalla y le mandamos del Excel y más o menos va a quedar algo así. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Vamos a importar la información. Entre una de las cosas que ustedes deben de hacer como parte de ser técnicos en el área de sistemas, no necesariamente puede ser en la parte de lo que es programación, sino en la parte de lo que es mantener la información de una manera apropiada, es decir, completamente normalizada, completamente referenciada, actualizada, sí, sobre todo si estamos comenzando de un sistema. Imagínense que van ustedes a realizar la importación de N datos, de unos 1000 datos, 5000 datos y cosas por el estilo, que ustedes necesitan para comenzar a trabajar. Por ejemplo, ustedes necesitan que estén cargadas las provincias, los cantones y las parroquias. Entonces estamos hablando solamente sumando provincias, cantones y parroquias, cerca de unos 1500 registros, más o menos. ¿Sí? ¿A qué persona le van a dar la responsabilidad de que ingrese? Entonces, si no, es que, ¿sabes qué? Tenemos otras cosas que hacer y cosas por el estilo. Usted puede decir, ¿sabes qué? No te preocupes que yo voy a hacer la importación. Entonces, miren, ¿qué hacemos? Para eso, vamos a crearnos lo que es nuestra tablita, ¿sí? Vamos a crear la tablita de lo que es provincia. Sí, la tabla de lo que es provincia. Aquí nos vamos a crear el ProID. ¿ProID o ProClave? ProClave creo que le pusimos. Sí. ProClave. Sí. Listo. Este va a ser tipo entera. Vamos a crearnos la descripción. ¿Sí? La descripción que va a ser de igual manera un varchar. Por ejemplo, esto les puede ayudar a ustedes, o mejor dicho, les va a ayudar a ustedes cuando estén ya en su proyecto de titulación. ¿Sí? Hay una partecita en el proyecto de titulación que les pide a ustedes que hagan pruebas de carga. Entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de ver cómo responde sus sistemas cuando exista una gran cantidad de información. Entonces, la mayoría coge, hacen un montón de cosas y cuando vienen a la presentación, muestran 2, 3 datos. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las cargas? Entonces, ustedes pueden alimentar su información para ir haciendo pruebas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí el estado, el código, pongámosle. ¿Sí? El código que va a ser un varchar de cuánto, pongámosle un varchar de 3, listo, y vamos a poner el estado, listo, ok, el estado va a ser un varchar de 1, ¿sí? Listo, y a este le vamos a decir que todo va a ser como estado activo, bien, le grabamos, si todo sale bien, ya tenemos la provincia, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ahorita? Definir lo que es el trigger, ¿sí? Listo, ya está, miren, le definimos, ya se acabó. Ahora, nosotros analizamos el archivo, ¿sí? Tenemos tenemos aquí las columnas, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a migrar la información. Venimos a Database, seleccionamos Import Table Data y me aparece esta ventanita. En esta ventanita, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar la tabla con la cual yo quiero trabajar. Mando a visualizar los datos y me va a dar que la tabla está vacía, ¿no es cierto? Ya. Pongo paso siguiente, ¿sí? Me dice aquí, ¿de qué tipo de formato yo deseo extraer la información?
Entonces, ¿qué tipo de dato era? Excel. Sí, ya. Me dice, ¿cuál es el archivo del cual yo voy a extraer la información? Entonces, vengo a mi flash, ¿no es cierto? Y aquí voy a buscar este que diga provincia. ¿Sí? Paso siguiente. Me dice, ¿desde qué fila quiero yo comenzar a recuperar? Vengo acá al archivo y veo. Sí, se dan cuenta que la primera columna, la primera fila es texto y los datos no van a cuadrar. ¿Por qué? Porque si yo migraría, este texto va a ingresar en un campo numérico y eso no se va a dar. Entonces existe dos cosas. O yo borro la columna o borro la fila o la otra. Vengo acá y le digo, ¿sabes qué? Comienza a recuperarme desde la fila 2. Si yo le dejo la última fila en blanco, me va a recuperar todas las filas que existan. ¿Sí? Ya. El formato de la fecha, mes, día, año, cómo voy a manejar el símbolo decimal, el símbolo de miles, cómo voy a manejar la moneda actual, etcétera, etcétera. Sí, esto de aquí es estándar, no deberíamos cambiarle. Acá me dice, a ver, yo tengo tantos campos, ¿cómo voy a cuadrarles? Entonces veamos. El primer dato, si ustedes se dan cuenta, corresponde al Pro ID, al Pro clave. Entonces voy a coger aquí y le voy a decir, este campo va a ser el Pro clave. Sí. La otra columna, que vendría a ser la descripción, viene a ser aquí la descripción. ¿Sí? Acá el estado. Si es que quiero, inclusive le podría decir que no quiero migrar el estado. No hay ningún inconveniente, le podría decir que no. ¿Sí? Pero si es que quiero, de una vez le pongo el estado. Y acá le digo que esta columna va a ir en el código. ¿Ya está? Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy asociando columna, campo, columna, campo, columna, campo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ya tengo aquí una cuestión. Si ustedes van a trabajar con más de 20 filas, que creo que tenemos aquí, de aquí tenemos 26, ¿no es cierto? Sí, pero usted solamente va a poder visualizar 20. Eso no hay problema, solamente visualiza 20. Es para que usted vaya teniendo una referencia. No es que la herramienta no me ha exportado todo, no. Solamente me dice, ve, estas son 20 filas, vele si está todo bien. Yo puedo tener 10,000, 1,000,000 de registros, pero solamente voy a poder visualizar 20. Vengo, paso siguiente. ¿Sí? Me dice, bien, estas son las columnas que tú quieres migrar y la de equivalencias. Paso siguiente. ¿Sí? Me dice, así como te va a quedar, ¿verdad? Paso siguiente. Perfecto, ¿qué voy a hacer? Insertar, actualizar, emparejar, borrar. Bueno, ahí es otra cuestión. ¿Sí? Si estoy migrando, no simplemente doy un paso siguiente y comienzo. ¿Cuántas filas se migraron? 25. ¿Cuántas filas tengo aquí? 25. ¿Cierto? Hey, sí. ¿Qué pasó, Fausto? Sí. Sí. No, señor, siga. Y ahí está. Entonces, vean, ¿cuántas filas tengo? 25. ¿No es cierto? ¿Cuántas filas de migrado? 25. Muy bien. Ya tengo. Doy un commit. Le cierro. Vengo al data. Sí, ya tengo las 25 filas migradas. ¿Sí? Y ya tengo información para comenzar a trabajar. Entonces, vean, ¿cuánto me he demorado en migrar? Casi nada. ¿Sí? Yo puedo hacer esto con un registro, como puedo hacer con 1,000 registros, como puedo hacer con 10,000 registros. Yo me puedo migrar hojas, libros completos de Excel a la base de datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes inicialmente en el sistema del proyecto integrador tienen que presentar información. Generalmente, ¿qué es lo que suelen hacer en los proyectos integradores? Presentan 2 personas, 2 alumnos. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque algunas veces no tienen datos para migrar información. Por eso es que yo le había dicho aquí al señor que les coja datos de toditos ustedes. ¿Sí? Les organizan en los campos, en archivos en Excel y luego le hacen la importación. Por lo tanto, ya para su proyecto integrador, ustedes podrían hacer una simulación de por lo menos 35 alumnos.
¿Cuánto se demoraron en hacer eso? Lo que se demoran en llenar un archivo en Excel. Y ya tienen para poder realizar el trabajo inicial dentro de su base de datos. Entonces, la idea está de que ustedes puedan realizar el trabajo con gran cantidad de información. Porque si no, ¿qué es lo que suelen generalmente hacer? Presentar un reporte con 3 datos. Y vea, ya salió el reporte. ¿Sí? Y no representa absolutamente nada. Si es que ustedes quisieran, por ejemplo, ¿qué podrían hacer? Si es que desearían. Sí, bajar una lista de las que tenemos, en el internet, eso me baja en archivos en Excel, nombre y apellidos. Ustedes cogen y le migran la información. Y ya tienen la información para que puedan realizar las pruebas. ¿Sí? Vean, y no se han demorado nada. ¿Estamos? ¿Sí? Ya tenemos migrado la información. De igual manera podríamos coger empleados, podríamos coger grupos culturales, instituciones, periodos, y podríamos comenzar a migrar datos rapidísimo. Antes de terminar el sistema, para ver cómo se va comportando la base de datos. Determinar tiempos de respuesta, qué tan rápidos van a ser, qué información nos falta, cuáles serían las incongruencias en los datos que vamos a tener, etcétera, 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 etcétera. Y eso de ahí es lo que podríamos llegar a realizar. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Número 1. Número 2. Vamos a ver otra cosita. ¿Sí? Ya. Vamos a ver otra cosa. Existe a nivel de base de datos, cuando quieren trabajar, algunas veces problemas con lo que es el manejo de fechas. ¿Sí? Y sabe ver algunas incongruencias. Y eso suele pasar cuando estamos realizando los PLSQL. Por lo tanto, yo les voy a dejar a ustedes esta instrucción. ¿Sí? Esta instrucción. Esta instrucción, ¿qué es lo que le hace? Le altera el formato de la base de datos, el formato interno de la base de datos, ¿sí? Para que ustedes puedan manejar como ustedes desearían. Pueden manejarlo como día, como mes y como año con 4 cifras. Esto les va a permitir a ustedes manejar de mejor manera el formato de fecha. El formato de fecha que están manejando es el formato que se va a encontrar a nivel de base de datos, no a nivel del reloj de la computadora. Y sobre todo, si usted está trabajando en un servidor, es preferible que coja la fecha de la base de datos, más no la fecha del equipo. Tip para la defensa, cuando se vayan a graduar, ¿qué es lo que suelen hacer? Sistema de facturación. Le cogen y le dicen a usted, ¿sabes qué? Cámbiame la fecha del computador. Usted va y le cambia la fecha del computador, ¿sí? Usted en el sistema generalmente, ¿qué es lo que coge? El get day. Pero el get day, ¿de dónde le está cogiendo? De la computadora personal. Entonces, cuando usted va y le presenta y le hace el get day, usted le coge la fecha del computador y los profesores le dicen, a ver, ¿qué día llevamos hoy día? 5 de mayo. Ponme fecha 3 de mayo. Y le aparece la factura con fecha 3 de mayo. Dice, ya ves, estás mal. Porque usted no puede cambiar la fecha de una factura. La fecha de la factura tiene que ser de la fecha en la que se genera. Entonces, para evitar ese problema, ¿qué debe de hacer usted? Coja la fecha de la base de datos. Pero para que coja la fecha de la base de datos, usted lo que debe hacer es manejar de forma adecuada el formato de fecha. ¿Cómo usted va a coger la fecha dentro de Oracle? De la siguiente forma. Select sysday from dual. ¿Qué es el dual? El dual es una tabla que tiene la característica de volver una fila, una columna, donde la columna toma el dominio del dato que está devolviendo. Me explico. Yo voy a hacer esto, select una o from dual. Mando a recuperar. ¿Y qué tipo de dato estoy retornando? Un valor numérico. Voy a retornar
la palabra hora. Mando a recuperar. ¿Y qué tipo de dato toma la columna? Tipo varchar. Quiero recuperar la fecha. Mando a recuperar. ¿Y qué es lo que tengo? La fecha. Por lo tanto, este tipo de tabla tiene la característica de recuperarme una fila y una columna, donde la columna toma el dominio del dato que estoy recuperando. ¿Estamos? Sí. Ahora, esto de aquí, ustedes lo pueden realizar las veces que ustedes lo requieran, pero tienen que escribir exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos varios problemas, porque tengo que estar escribiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo cada vez que lo requiera. Entonces ahí viene un concepto, que es la creación de funciones. Dentro de programación orientada a objetos, la función vendría a denominarse un método. ¿Sí? ¿Qué viene a ser un método? Un método simplemente viene a ser un pequeño código. ¿Sí? Un código que resuelve una regla específica del negocio. ¿Sí? Para que usted lo pueda utilizar las veces que usted lo necesite. ¿Cuál es la característica del método dentro de programación orientada a objetos? Que debe tener argumento de entrada, argumento de salida. La función dentro de programación normal, programación lineal o programación PLSQL se denomina de igual manera. Se denomina de igual manera función. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es crear una pequeña función. ¿Sí? Donde vamos a poner este código más el formato para modificar la fecha o para manejar el formato de fecha. Y esta función la vamos a utilizar en cualquier parte de nuestro sistema. De tal manera que ya no estamos escribiendo a cada rato, sino simplemente invocamos la función y la función nos va a dar el resultado que deseamos. Atenderán porque luego están perdidos. Verán que todo es en conjunto. ¿Sí? ¿Quieren manejar NetBeans? Aprendan también base de datos. Aprendan PLSQL. Las cosas no son separadas. ¿Sí? Todo va concatenado. Después vayan a poder aprender a hacer el mapeo y no van a poder utilizar los procedimientos. Lo mismo que nada. ¿Sí? Pues vamos bien. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es crearnos funciones. ¿Cómo nos creamos una función? De la siguiente manera. Venimos del esquema browser. Seleccionamos funciones y nos damos cuenta que no tenemos nada creado. Entonces hacemos create function. ¿Sí? Aquí le vamos a poner un nombre de un nombre que me represente lo que yo deseo que haga la función. Entonces le voy a poner la f de función y le voy a poner algo que me diga, ya para que vaya inclusive asociando, le vamos a poner get. ¿Quieren programar en inglés o en español? Ya en inglés. Get day, ahí está ya. ¿Sí? Ya tienen el proyecto integrador, ya lo integraron con inglés. ¿Sí? Entonces, le cogemos y le creamos. Y me va a dar esto de aquí. ¿Esto qué viene a representar? Esto es un bloque PLSQL. Es decir, que vamos a aprender el segundo bloque. Porque el primer bloque PLSQL que aprendimos es del trigger. Este vendría a ser mi segundo bloque. Mi segundo bloque PLSQL. Veamos de qué consta el bloque PLSQL. Y le voy a coger. ¿Sí? Le voy a copiar. Y le voy a llevar al Word. ¿Sí? Le voy a llevar al Word para poderle de ahí maximizar. Listo. Muy bien. Ahí está mejor. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? ¿Sí? Utiliza la mezcla de los DDLs más los DMLs. Créate o replace
función create o replace son funciones de DDL, ¿sí? Que lo que me está haciendo es, o me indica es, yo deseo crear o reemplazar. Y ustedes generalmente siempre van a utilizar el create o replace en este tipo de funciones. Create o replace packages, create o replace procedure, create o replace function, create o replace view. Eso es lo que estamos, create o replace table, ¿sí? Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? No, create table, no create o replace. Create o replace view, create o replace materializar view, cosas por el estilo, eso es lo que estamos utilizando. Entonces dice, voy a crear o reemplazar una función. Entonces tengo DDLs más el nombre, ¿sí? Del objeto que yo estoy creando. Entonces tengo un DDL y la palabra reservada del objeto que voy a crear. Create o replace. Viene el nombre de la función, ¿no es cierto? El nombre de la función debe significar algo. Sí, debe significar algo. ¿Por qué getDate? Porque lo que voy a hacer es coger la fecha. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene como característica una función? Una función tiene como característica de que yo puedo retornar o no retornar un solo dato. Esa es la característica de la función. Que en cambio difiere con el procedimiento. Porque el procedimiento tiene la característica de que no retorna valores. ¿Sí? Entonces, una función puede retornar 1 o 0 valores y un procedimiento definitivamente no retorna valores. ¿Sí? ¿Estamos? A ustedes dirán, ¿y qué pasa cuando yo quiero saber si el procedimiento está bien? Entonces, ahí que viene, tiene que utilizarse lo que se denomina las variables por referencia. Ustedes en la programación deben haber aprendido a utilizar dos tipos de variables. Variables por valor y variables por referencia. ¿Sí? No, señorita. ¿Tampoco? No se acuerda. A ver, probemos la pastilla. ¿Por qué motivo le digo que deben atender? Porque aquí es fundamental, pues, para que puedan manejar los objetos. Vamos bien. A ver. Ustedes tienen un método. Parémosle. ¿Que le pongo pausa? Voy a borrar simplemente el verde. ¿Sí? Entonces, voy a coger aquí. No voy a hacer que me retorne un number, sino le voy a hacer que me retorne un date. Eso es lo que voy a hacer que me retorne, ¿sí? Voy a declararme una variable. Esta variable va a ser una variable que se va a denominar fecha, ¿sí? O vamos a poder decir una variable que se va a denominar fecha y va a ser de tipo date. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiarnos este codiguito que tengo aquí. Le vamos a poner dentro del cuerpo. Ya está. Y vamos a hacer esto. ¿Sí? Vamos a copiarnos el select que les había indicado. Va a ser select sysday from dual. Y finalizamos con punto y coma. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Ya, y al final, ahí dejémosle. Y le mando a compilar. Entonces le mando a compilar y me va a dar todo bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Me dio error. ¿Y ahora qué hacemos? Corrijamos el error. Entonces vamos por partes. Primerito. Nosotros habíamos visto sentencia select. ¿Sí? Habíamos visto sentencia select. Pero nunca le habíamos visto un select dentro de un PLSQL. Jamás habíamos visto un select dentro de un PLSQL. Sí, ¿cómo sabemos que está dentro del PLSQL? Porque está dentro de un bloque. Y está entre el begin y el
tomó el examen de la vista. Qué nervioso, vean. Ahí está. Bien. Listo. Habíamos visto la centella select, pero nunca habíamos visto un select dentro de un bloque PLSQL. Cuando yo utilizo un select dentro de un bloque PLSQL, debo tomar en cuenta la siguiente consideración. Que este select, o yo debo garantizar que esta instrucción select devuelva un solo valor. Ya no que me devuelva varias filas, sino que me devuelva un solo valor. Cuando yo deseo que el select me retorne más de una fila y esté dentro de un bloque PLSQL, debo declarar un cursor. Y no se declara dentro del bloque PLSQL, sino se declara fuera del bloque, fuera del body del PLSQL. Se declara en la zona declarativa. Entonces, si este select está dentro del bloque, yo debo de garantizar que esto me retorne un solo valor. Si ya he garantizado, ya he hecho el análisis, he aplicado mi álgebra relacional y me doy cuenta a través del cálculo relacional cuál es el número de filas que voy a recuperar, sí, yo le puedo poner ahí. ¿Sí me entendieron, verdad? ¿Qué es el cálculo relacional? ¿Qué es el cálculo relacional? ¿Qué es el cálculo relacional? ¿Cuál fue tu profesor de base que no le dio el cálculo relacional? Ah, yo fui no. Las consultas se realizan a través de un lenguaje que se denomina el lenguaje relacional. El lenguaje relacional se encuentra compuesto de dos lenguajes formales, el álgebra relacional y el cálculo relacional. El álgebra relacional es procedimental, me indica la forma como voy a obtener las consultas. El cálculo relacional me permite determinar el posible resultado. Clases del semestre pasado. Pero yo les dejaba pasar porque yo sabía que aquí ya caía. Solo se salvaban si me mandaban otra vez a hacer. Entonces, después de haber hecho el análisis, ¿sí? Sabiendo cuáles son los pasos y cuál es el posible resultado, y yo he determinado a través del ejercicio que leí anteriormente que esto de aquí me retorna una sola fila, yo puedo decir, perfecto. Como me retorna una sola fila, le voy a poner dentro del cuerpo. Entonces ya está. Pero, como está dentro del bloque PLSQL, dentro del body, ¿no es cierto?, del bloque PLSQL, ese valor tiene que ser almacenado en una variable. ¿Bien? Entonces, ¿cómo le almaceno? Vengo acá y le pongo into. Y pongo el nombre de la variable, ¿sí?, donde yo deseo que se almacene ese dato. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Mando a ejecutar el select, recupero este valor y el resultado que me da este select le almaceno dentro de esta variable. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Después de terminar eso, nuevamente le vuelvo a compilar. ¿Sí? Y ya está. ¿No me dio error? Pregunta. ¿Quién cree que eso no va a funcionar? ¿Por qué te voy a terminar? ¿Sí? A través de la lógica está bien. Y no va a haber ningún tipo de problema. El problema se va a dar el momento que yo le mande a ejecutar. ¿Por qué motivo? Miren esto. ¿Qué es lo que me dice aquí? Que voy a retornar un valor tipo date. Y perfecto, ya tengo el varchar aquí. No sé, ya tengo el var fecha aquí, que es del tipo date. Pero el problema está, ¿cuándo hice que me retorne esa función? Nunca. Si ustedes se dan cuenta, me dice, lo que tú tienes que hacer es retornar un date.
Ya mando a hacer la operación, pero nunca le hice un return. Entonces, el momento que le mande ejecutar, me va a decir, ah, perfecto, estás, lógica, sintácticamente estás bien, no hay ningún problema. Pero cuando le mande ejecutar, te va a decir, ah, ¿sabe qué? Lo que pasa es que usted me está diciendo que quiere retornar una fecha, sí, y nunca la está retornando. Veamos si eso es verdad. Espero que funcione, si no ya saben, queda de ver. Select, pongo el nombre de la función, from dual, veamos. Le mando a ejecutar. Ahí está, mira. ¿Qué salió? Dice, function, return, without value. Hasta las clases de Luchito. Ahí está el proyecto integrador, ya mezclaron hasta inglés. Sí, ¿qué le está diciendo? Que la función, sí, la función no está retornando, dice. No está retornando ningún valor. Es decir, y a pesar de eso compiló bien. No hubo ningún tipo de problemas. Pero me dice, ¿sabes qué? No te va a funcionar. ¿Por qué? Porque está diciendo que debo retornar algo y no lo estoy haciendo. Entonces me falta. Entonces vengo acá, ¿sí? Y le pongo el return. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me retornes la variable. Le mando a compilar y me da error. ¿Por qué motivo? No, ¿por qué motivo? No se olviden, toda instrucción termina con punto y coma. Le mando a compilar y ya está. Le mando a ejecutar. Y vean qué es lo que obtengo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Y ahí está la fecha. Entonces vean cómo me da la fecha. 5 del 5 del 2017 con tantos minutos, ahora dice. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces ya hemos hecho nuestra primera función. Pero esta función, como es un objeto PLSQL, este queda grabado dentro de la base de datos. ¿Sí? Todo objeto PLSQL, oírale bien, todo objeto PLSQL queda siempre grabado dentro de la base de datos. ¿Sí? Eso significa que si yo le cierro la base de datos, no es que se me borró lo que estoy haciendo. ¿Sí? Porque los objetos están dentro de la base de datos. Veamos si lo que les digo es verdad. Entonces vengo acá, vengo al esquema browser, le mando a refrescar, ¿sí? Veamos. Significa que, ¿cómo se llama este de aquí? Dije, proyecto integrador. ¿Cómo ingresó usted? ¿Como DBA, como SysDBA o como normal? Ya parece que no está ingresado en forma normal. ¿Sí? Ya ven. Ha ingresado mal, pues Boxto. Ya ven, no hizo caso. Algunas veces la gente cree que con estar repitiendo, aprende. Y no hizo caso. ¿Qué le dije? Deben saber cuando vayan a seleccionar cómo están ingresando. Recuerda que les dije ahí, si quieren que los objetos estén dentro del esquema, ingresen como de forma normal. También no hacen caso. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra función. ¿Sí? Ya tenemos nuestra función. Entonces vean, le ponemos aquí, ¿sí? Y aquí tenemos el cuerpo de nuestra función. ¿Qué nomás tenemos? Tenemos el nombre, tenemos la fecha en la que fue creado y tenemos las fechas de los últimos cambios. Esto de igual manera les va a permitir a ustedes saber cuándo está ocurriendo un determinado cambio. ¿No es importante? Es recontra importante. Solamente imagínense en esto. La semana pasada, sí, tipo 9 y 10 de la mañana, estábamos trabajando bien. No tenemos un detector de problemas dentro del hospital. Cuando comienzan a sonar los teléfonos exagerados, algo está pasando. Entonces comenzaron a sonar los teléfonos a cada rato. Entonces, ¿qué pasó? Problema, está colgada la base. Comenzamos a monitorear, ¿sí? Y se comenzó a determinar que existían procesos que estaban bloqueando.
Dentro de la parte de sistemas se denomina un deep lock. ¿Sí? Un abrazo de la muerte. ¿Sí? Un abrazo de la muerte, es un deep lock. Pero de esos abrazos de la muerte, ya de veras. ¿Sí? Imagínense cómo sería el abrazo de la muerte que tocó hacer una bajada física de las instancias de base de datos. Porque nosotros tenemos un rack con dos nodos, nodo 1 y nodo 2, ¿sí? Que tienen el mismo gestor, pero nos permite distribuir la información. Lo que había pasado es, el nodo 1 le abrazó, o se hizo el abrazo de la muerte, entre el nodo 1 y el nodo 2. ¿Sí? El nodo 1 le cogió al nodo 2 y el nodo 2 le cogió al nodo 1, y se quedaron abrazados. ¿Sí? Tocó bajar. Entonces, manejamos con un proveedor externo en otro tipo de servicio. Entonces dijimos, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Un problema en una tabla que se llama turnos consulta externa. Entonces fuimos a ver los turnos de consulta externa y se llegó a determinar a través de este pequeño datito que justamente a las 9:05 de ese mismo día, desde Cuenca han hecho una actualización de un trigger. Y el momento en que se ejecutó, el trigger se disparó y se produjo el deadlock. Vean, ¿qué sucedió? Que al proveedor que pasa todas las 24 horas en el hospital se dijo, ¿qué hiciste? Y dijo, no sé, no hice nada, ve. Ni he tocado de ahí. Y cuando le mostramos, pero ve, hoy día a tal hora, justamente, casi al mismo tiempo de que se produjo el error, han hecho una modificación. Dijo, ya regreso, voy al baño. Y tocó hacer la bajada del esquema. Fue tan fuerte la bajada el deadlock que se produjo que no se podía bajar la base de datos con los comandos normales y se tocó recurrir a una práctica que es bien peligrosa, que es un shutdown abort. El shutdown abort es como ir a una máquina y aplazar el power. Ese no es el shutdown abort. Corre muchísimos riesgos. Cuando regresó a través de los comandos del RMAN que se controla, se hizo un report del RMAN para determinar cuáles son los posibles daños que podía haber causado dentro de la base de datos. Sí, y el reporte del RMAN nos determinó que si no se hubiera levantado la base de datos, perdíamos todo lo que era el business intelligence del hospital militar. ¿Sí ven? Toda esa información, ¿dónde la sacamos? Solamente de este pequeño datito. La fecha en la que se hizo el cambio. ¿Sí? Por eso todas las cosas son importantes. Todas las cosas son importantes. ¿Verdad? Con ese dato ahí verificamos la fecha que fue, de ahí preguntamos, dijeron sí, se hizo un cambio de Cuenca, hicieron un trigger que era para que no deje campos vacíos para lo que es del RDACA, que es un reporte que mandamos al Ministerio de Salud Pública. Tocó bajar, sí, después se hizo un report del RMAN, que es el que nos permite administrar todo lo que son ¿cómo se llama? Lo que es la arquitectura que tenemos, y nos determinó que posiblemente íbamos a perder el business intelligence del hospital militar. Lo bueno está que nosotros los códigos los tenemos nosotros. Siempre sacamos un respaldo de los códigos. Si algo hubiera pasado, hubiera tocado regenerar esos códigos. ¿Sí? Por eso es importante. No es que, no, para nada de eso de ahí, no sirve para nada. Claro, para clases no les va a servir. Pero para la vida real, vean, cada datito es importante. Y listo, ya tenemos nuestra primera función. ¿Sí? Ya tenemos nuestra primera función. Listo. Pregunta. Esta función, ustedes le pueden llamar de su aplicativo. ¿Sí? La pueden llamar de su aplicativo. Y no hay ningún tipo de problema. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es crear nuevos servicios donde llamemos a estas funciones. ¿Para qué les van a servir a ustedes? Por ejemplo, la fecha, ¿qué podría ser? Una fecha en su reporte de proyecto de titulación, por ejemplo. La fecha en la que se generó la factura, la fecha en la que se generó el comprobante de venta, la fecha en la que se genera la modificación de su base de datos, la fecha en la que se genera tal cosa.
¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos nuestra primera función. Y de estas funciones podemos hacer algunas. Podemos hacer algunas funciones. ¿Por qué es importante o en qué momento usted debería utilizar funciones? El momento que usted determine que existe código que lo va a estar, utiliza y utiliza y utiliza. Lo utiliza aquí, lo utiliza aquí, lo utiliza acá, lo utiliza por acá, y está siempre el mismo código. Dice, en vez de estar escribiendo siempre el mismo código, el mismo código, el mismo código, le hago una función y solamente llamo la función. Y ya está. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Preguntas. ¿Ninguna? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Continuemos. Sigamos viendo qué más les traje. Ah, ya, este de aquí. Otra de las cosas que les puede funcionar a ustedes, sí, es obtener, por ejemplo, el día. ¿Sí? Porque yo les digo, vean, esto pasó el 3 del 05 del 2017. ¿Qué día fue, Diani? ¿Ya ve? Sí. Vamos a sacar el día de una determinada fecha. Pero ahí vamos a utilizar lo que les había explicado, lo que son las variables por default, las variables por referencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos una nueva función que se va a llamar aquí, en inglés dijeron, ¿no es cierto? Ya, getDate. ¿Sí? ¿Ya ven? Proyecto integrador, ya me está mezclando con inglés. ¿Sí? Vamos a coger y vamos a ejecutar. Ya no le vamos a hacer retornar un number. Retornamos un day anteriormente. Este va a ser un varchar. ¿Sí? No se olvidarán, yo solamente estoy quitando lo que está de color verde por ahorrar espacio. ¿Sí? Ya. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner ahí paréntesis. ¿Sí? Y vamos a hacer que reciba y que devuelva valores. ¿Sí? Vamos a hacer que reciba y devuelva valores. O no solamente vamos a hacer que reciba. Nada más antes hagamos el que reciba. ¿Sí? Voy a coger la fecha y le voy a mandar un argumento. ¿Sí? Un argumento que va a ser fecha. Y este va a ser tipo date. Ya está. ¿Sí? Como se dan cuenta, no le estoy poniendo el link. No le estoy poniendo el link. ¿Sí? Por lo tanto, el valor por default va a ser in. ¿Qué significa? Entrada, ¿no es cierto? Entrar para adentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Como lo que voy a retornar va a ser un día, lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, significa que necesito una variable tipo string. Por lo tanto, voy a definirme aquí una variable que se va a llamar date. Y este va a ser tipo varchar. ¿De qué tamaño será el varchar? Yo le puedo poner de 10, porque al fin y al cabo, creo que el nombre más largo va a ser domingo. Sí, miércoles. ¿Cuántas letras tiene miércoles? Miércoles. 9, ¿no es cierto? Ya. Le ponemos de 10, más vale que sobre antes que falte. Y lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a copiar este pequeño codiguito de acá. ¿Sí? Listo, este pequeño código. Muy bien. ¿Sí? Entonces vamos a coger esto y le vamos a copiar aquí. Perfecto. Ya. Y aquí vamos viendo algunas cositas. ¿Sí? Por ejemplo, nuevamente estoy haciendo un select dual. Pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Sí? Utilizo un decode. ¿Qué es el decode? Eso ya hemos visto el semestre pasado. El decode viene a ser el if, ¿no es cierto? Dentro de un select. ¿Qué es lo que está preguntando? Ah, ¿qué adicionalmente tengo aquí? Tengo el rtrim y tengo el ntrim. ¿Qué hace el rtrim? Quítalo de espacio en blanco, right. ¿No es cierto? El trim, quítalo de espacio en blanco, left.
¿Sí? R-trim, L-trim. O pueden utilizar simplemente el... ¿Qué pasó, vean? El trim, ¿no es cierto? Que en cambio le quita los espacios en blanco tanto por derecha como por izquierda. Entonces puedo utilizar el R-trim, el L-trim o el trim. Ya. Después de esto, ¿qué les va a hacer? Utilizan este formato. Dice tuchar. Tuchar since day les convierte a un día. Y a través de este plus de aquí, les comienza a identificar y les va a decir, si es lunes, póngame 0. Si es martes, va a ser igual a 1. Si es miércoles, va a ser igual a 2. Si es jueves a 3, viernes a 4, etcétera, etcétera. Y este resultado de aquí me va a poner en esta variable. ¿Sí? Listo, ya está. Y me va a retornar. Si le mando a ejecutar, no hay problema. ¿Qué problema voy a tener? Me falta el return. Perfecto. Sí, me falta el return. Listo. A ver, vamos. Listo, ya está, ¿no es cierto? Y retornamos. Veamos ahora qué pasa. ¿Qué pasa con esto? Sí, entonces venimos de acá. No, pues ahí está. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y si no es sábado, es domingo, pues. ¿Sí? Listo, ya está. Sí, ya. Perfecto. Le vamos a ejecutar. Le vamos a ejecutar. Veamos qué vota. Select. ¿Sí? From dual. Muy bien. Entonces vamos a mandar, por ejemplo, mandemos el sysday. ¿Sí? Es decir, debería salirme qué cosa. No, el sysday es día, medio año, pero le estoy haciendo una conversión. Entonces, ¿qué me está votando acá? Me está votando el día 4. Veamos. 4 es bien. Sí. Veamos, a ver, una fecha. A ver, una fecha. ¿Qué, bueno, qué tan quedados? ¿Qué pasó? A ver. A ver, Diani. Dígame su fecha de nacimiento. 4 de marzo. Marzo, enero, febrero, marzo. 1993. Veamos. ¿Qué día sería? 4. Ha sido un viernes, vea. Un viernes ha sido que usted nació. ¿Sí? Ya sabe. Ahora todos van a salir viernes. A ver. Nixon. ¿De él? También viernes. Bien, sí. Se vamos viéndole. Aquí. Sí. ¿Será pura coincidencia? Vamos viendo el calendario. ¿Ya le vieron? Ya. Listo, vamos viendo. ¿Sí? Puede ser por el formato que estemos manejando. Vamos a copiarnos el de acá. Vamos a copiar el de acá. Vamos a copiar el de aquí. Vamos a copiarnos el de aquí.
Listo. Ah, una cosa me está faltando aquí. Está mandándose a otro ladito de aquí, ¿no? Vamos a copiarle este de aquí. Listo. Ya, perfecto. Ahí estamos. A ver. Es tipo date. 8 de enero del 95, ¿verdad? Ya. Bien, vamos viendo. Ahí está saliendo viernes. Veamos algunas cositas. Siempre es bueno salir los errores para que podamos ver. Por ejemplo, el problema sería cuál es el formato de la fecha. ¿No es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Una, podríamos aprender a hacer el debug. Y la otra es hacerlo a través de mensajes. ¿Sí? Entonces vamos viendo. ¿Cómo creamos los mensajes? Marcamos, clic derecho, ¿sí? Output Statement. Y seleccionamos el Make Output Statement. Y lo que vamos a hacer es coger y le vamos a imprimir. ¿Sí? Y aquí tenemos la fecha, o vamos a imprimir la fecha con la que estamos trabajando. ¿Sí? Esto me va a salir ¿en dónde? En el DMS Output. Lo cual yo debería tenerle activado para poderle refrescar. ¿Sí? Número 1. Si es que usted desea. Veamos. Mandamos a ejecutar. ¿Sí? Veamos. Apagado. Ahí está. Ya, esa es la una. Si es que no les gusta de esta manera, pueden hacer lo siguiente. Vamos viendo. ¿Sí? Ya vamos viendo. Parece que tenemos un problema aquí. Vamos viendo. La otra es hacer lo siguiente. Ustedes pueden seleccionar y le dan un clic en esta partecita donde están los números. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. ¿Estamos? Ya. Le dan un clic. Pues, si van a utilizar parámetros, le dan un clic en este doble paréntesis. O si no, le dan en el state over. Les va a decir que quieren compilar. Ustedes le dicen que sí y les va a dar esta ventanita. En esta ventanita, como se dan cuenta, ¿qué le está diciendo? Le está tomando el valor de la fecha. ¿Sí ven? ¿No es cierto? Le dice que es un valor de entrada, que es tipo fecha y cuál va a ser el valor. Entonces ahí sí. ¿Cuánto era, Nixon? 8 de enero de 1995. Y les va a aparecer esta parte de aquí. ¿Sí? Le ponen execute. Y listo. Está de color verde, de color azul, para que puedan ir pasando con el trace o con el step. ¿Sí? Nos ponemos sobre la variable y me va dando el formato o me va dando el dato que estoy ingresando. ¿Sí ven? Sí, ya listo. Entonces sigo pasando. Miren cómo ingresó. Supuestamente debería cambiar el formato el momento que se haga el execute inmediato. Y vean si cambió. ¿Sí vieron? Entonces sí funciona el execute, ¿no es cierto? Ya. Y vendría a ser 8 de enero de 1995. Hasta ahí, todo bien. Ah, del todo, mismo, del todo, Nixon. No es de aquí, si es de ahí, pues. Por eso daba todo viernes. ¿Sí vieron? ¿Estás bien? Ahí sí es pura coincidencia ya. Vamos viendo. Ah, es que no. Es que aquí hay un problema, verán. Lo que pasa que como ingresado mal, debo utilizar de esta función de acá, la que está sobre el proyecto integrador. Ahí estoy utilizando otra que se encuentra en otro lado. Entonces, cualquier cambio que le haga le está cogiendo como si fuera de esa función. ¿Está bien?
¿Ha sido domingo, Nixon? Corazón que usted pasa todos relajadito, ¿verdad? Ahora sí vamos, Yanni. Fecha. 4 de marzo 93. Ha sido 3. ¿Y el 3 qué día es? Jueves. ¿Sí? Y ya tienen para poder sacar el día de una determinada fecha. Si ustedes vienen acá al esquema browser y le mandan a ver las funciones, tienen las dos funciones creadas. ¿Sí? Ahora, ustedes quieren llevarse todo lo que han hecho. Funciones, procedimientos, paquetes, vistas, todo. Menos los de SQL que se encuentran en el editor. Es decir, ¿cuáles son los que se encuentran en el editor? Estos, por ejemplo. Este no va a poderse llevar. Este no se va a poder llevar. Este no va a poderse llevar. ¿Sí? Porque están en el editor. ¿Cuáles se deben llevar? Los que están dentro del gestor de base de datos. ¿Cómo hacen eso? De la siguiente manera. Ustedes vienen acá a Database. ¿Qué sería? ¿Exportar o importar? Sería exportar. Hacen un Export Utility Wizard. ¿Sí? Y ya tienen acá. Y les dice, a ver, ¿qué quiere exportar? Tabla de usuarios, base de datos, table space, el archivo de configuración. Entonces, ustedes quieren llevarse todo lo que acabamos de hacer, inclusive los datos, es por user. ¿Sí? ¿Qué le va a exportar? Le va a exportar tablas, vistas, procedimientos, paquetes, datos, todo se va a exportar. ¿Sí? Next. Me dice, ¿qué usuario o qué usuarios son los que yo deseo exportar? Entonces busco proyecto integrador. ¿Sí? Next. ¿Qué es lo que yo deseo exportar? Vean. Tablas, constraints, grants, índices, triggers. ¿Sí? Entonces ahí estoy llevándome todo. Vean. Table rows, filas de las tablas. ¿Cierto? ¿Cómo se llamaban las filas dentro de una tabla? Ya, una fila de una tupla. Perfecto, sí. Dentro del proceso de cardinalidad, ¿cómo se llamaba la recuperación de filas? Ya les acabé de indicar. Cardinalidad. El número de columnas, aridad o grado. ¡Qué barbaridad, señores! Hay muchos, ¿cuándo vamos a utilizar esas palabras? El señor Vaca haber dicho, ¿cuándo ya pasé base de datos? ¿Cuándo voy a volver a utilizar esas clases que no sirven para nada? ¿Sí o no, señor Vaca? Sí, ¿no es cierto? Ya ven, que ha sido para esto, vean. Listo. Entonces tenemos el next. ¿Sí? Aquí me dice, ¿cuál es el archivo de salida? Entonces yo vengo y le voy a poner dentro de un escritorio. Y le voy a poner ahí, por ejemplo, proyecto ya. ¿Sí? Muy bien. El momento que yo ponga el proyecto, como ustedes se dan cuenta, me está generando un DMP. Ese viene a ser el archivo de mi base de datos. Es más o menos como una especie de WinZip. Con la única diferencia de que no pueden abrirle ni con el WinZip, ni con el WinRAR, ni con nada. Solamente pueden abrirlo con Oracle. Sí. No significa que yo cojo y entonces voy y hablo con el WinRAR y ya puedo ver la información. No, nada que ver. Solamente se puede abrir con el Oracle. ¿Sí? ¿Qué más les genera? Les genera un archivo log. Este archivo log lo que les va a dar es un historial de todo lo que están haciendo durante el proceso de exportación. Les va a decir qué tablas fueron exportadas, cuántas filas por cada tabla fueron exportadas. Les va a dar todito, un montón de cositas ahí. Les va a dar el archivo de configuración, el DAT.
¿sí? Los 3 archivos deben de llevarse. Los 3 archivos. No es que se deben llevar solamente el DMP y le dejo el log, o solamente el DMP y el DAT. No, deben llevarse los 3, ¿sí? Next. Perfecto, ¿cómo le quiero ejecutar? Y comienza, ¿sí? Y comienza a exportar. Sí, ahí está bien. Comienza a exportar de carrera, que tiene 0 filas. Vamos viendo, ¿qué tablas tendríamos filas? Provincia, ¿sí? Pues vamos viendo la tabla de provincia, por aquí debe haber. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Cuántas filas? 25. Ya, ¿sí? Y al final les debe dar este mensaje. Exportación terminada satisfactoriamente con warnings. ¿Qué es un warning? Una advertencia, ¿sí? Un aviso. Pero debe darle este mensaje, ¿sí? Exportación terminada satisfactoriamente con warnings. Si le sale eso, significa que estamos bien. Entonces le pone cancelar. Perfecto, y le cerramos. Vamos al escritorio. Y en el escritorio debemos tener el DMP, el DAT y el log. El log es lo que salió, miren acá. Y aquí tengo todas las exportaciones de qué es lo que voy haciendo. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, dice la Diani, yo me quiero llevar, profe, la base de datos, pero no quiero volver a escribir todo. ¿Sí? Quiero ya llevarme la base de datos. Entonces, esto es lo que tienen que hacer. La Diani viene, coge los 3 archivitos y se lleva. ¿Sí? Ya. Ahora, vamos a hacer la importación. La importación, ¿qué va a hacer? Viene la base de datos, import y import utility wizard. La primera vez le vimos con el table data, que era para hacer de archivo a la tabla. Ahora vamos a importar todo. Import utility wizard. ¿Sí? ¿Qué exportamos? ¿Qué importamos? Es. Aunque existe la posibilidad de que yo solamente haga la exportación de una tabla, también puedo hacer eso. Selecciono la exportación de la tabla, viene y me dice, de todo este listado, ¿qué tabla es la que desea de importar? Pero como en este caso voy a hacer de todo, le pongo la importación. Next. ¿De qué usuario a qué usuario? Proyecto integrador a proyecto integrador. Y lo aumento. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Next. Lo mismo, vean. Ahora, ¿qué voy a importar? Sí. Next. ¿Cuál es el archivo que voy a exportar? Entonces vengo acá, ¿sí? Y le busco. ¿Cuál sería? El DMP. Y se me va a cargar el DMP, el log y el DAT. Este archivo de indexamiento, sí, todavía no le vamos, a ver, vamos a dejar la station nomás. ¿Sí? Next. Y me dice importación. ¿Qué significa el schedule? Sí. El schedule es simplemente una tarea que me dice, a ver, en la exportación, le vamos a hacer la exportación a una determinada hora. Es decir, es una tarea programada. Es una tarea programada. Sí, yo voy a sacar un respaldo de mi base de datos 12 de la noche, todos los días. La importación, voy a importar mi base de datos a la 1 de la mañana, todos los días. O pasando un día. Eso de ahí es un schedule, es un snapshot, es una tarea programada, como quieran ustedes llamarlo. ¿Sí? Muy bien. Y finalizamos. Le ponen finalizar y comienza a importar. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer un add, no va a ser un insert en las tablas. Es decir, cuando existe la tabla, la ignora. ¿Sí? No actualiza los campos creados. Porque lo va a encontrar provincia y la ignora. ¿Sí? No es que va a decir, en esta tabla yo tenía 3 campos y ahora viene 4, entonces le hago un alter table de los 2 campos que me faltan. No. ¿Sí? Y en ciertos datos no le va a hacer un insert, le va a hacer un add de los datos que faltan. ¿Cuál es la diferencia entre el insert y el add? El insert va y el add al final de la lista. ¿Qué me va a decir? Yo se lo digo, tú se mete.
Los siguientes sí les deben haber dado, no me van a quedar mal. ¿Ven, señorita? Ya ven, me hacen quedar mal, señores. ¿Ahorita me le dieron? Listo. Y finalizamos. Y comienza a hacer la importación, ¿sí? Entonces, de esta manera, señores, ustedes pueden llevarse, si es que desean, su base de datos. Ya tienen. ¿Para qué? Para que no tengan que volver a repetir en ciertos casos. Por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Yo quiero, porque ya edito el proyecto integrador, quiero comenzar a avanzar y quiero ahí tengo todos los procedimientos, trigger, tantas cosas. Entonces me llevo, hago la importación y ya tengo. ¿Sí? Ya tengo. ¿Ya se pueden llevar? Eso es si quieren llevarse todo. Si no quieren llevarse todo, pueden hacer lo siguiente. Pero claro, cada cosa tiene su pro y tiene su contra. Esto, por ejemplo, les permitiría llevarse todo. Pero también pueden hacer lo siguiente. ¿Quieren llevarse la de estructura de las tablas? Sí. Vienen al esquema. Marcan todo. Clic derecho. Y le hacen un create script. Le dice cuáles son los que quiero. Perfecto. Me está generando el script y ya lo tengo. Y le pongo un grabar y me crea como un archivo SQL. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que solamente me estoy llevando las tablas. Sin información. Solamente es estructura. ¿Sí? Listo. Quiero información. Vengo a provincia. ¿Sí? Tengo ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Clic derecho. ¿Sí? Clic derecho y le vengo al... ¿Dónde está? El export dataset. ¿Sí? Y me dice, ¿cómo quiero realizar la exportación? Yo tengo estas opciones. Por ejemplo, me quiero llevar tipo texto. Le quiero llevar tipo archivo de Excel. O le quiero llevar tipo sentencia de statement. Imaginemos que me quiero llevar tipo sentencia de statement. ¿Sí? Le mando a ejecutar. Me dijo que me había botado un archivo tipo prueba. ¿Sí? Y vean lo que boté. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio. Le pongo en el editor. Y le mando a ejecutar. Con el F5. ¿Sí? Y le mando a ejecutar instrucción insert por insert. Y ya tengo, si es que deseo de esa manera. Y si no, tranquilamente le hago una exportación, como les indiqué, tipo texto, tipo archivos de Excel, y después hago la operación que les indiqué al inicio de la clase. De esta manera, yo puedo llevarme la información. ¿Qué más me faltaría llevarme? De igual manera, lo que son las funciones, por ejemplo. Las funciones. Vengo a la función. Marco. Clic derecho. ¿Sí? Y create script. Y también me llevo la función. Y voy llevándome uno a uno, si es que yo quiero. Por ejemplo, usted dice, ¿sabe qué? Si tengo toda la base de datos, toda la base de datos tengo. Ya, pero me falta solamente este procedimiento, este paquete, esta función o lo que sea. Dame solamente ese script. Entonces cogen y se llevan solamente el script. Le pegan en un editor y le mandan a compilar. ¿Qué debería tener? Esquemas semejantes, ¿no es cierto? Es decir, que las condiciones que yo tenga dentro de una función deben ser las mismas condiciones que le tengo en el otro esquema donde me estoy llevando. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. La próxima clase, en cambio, les voy a enseñar a igualar esquemas de base de datos. Es decir, ¿qué significa esto? Yo estoy conectado a una base de datos con dos esquemas diferentes. Lo típico. Producción, desarrollo. ¿Dónde generalmente hacemos los cambios? En desarrollo. Estoy trabajando en desarrollo. Entonces aquí aumenté 5 campos, 2 tablas, 3 triggers, 10 secuencias. ¿Sí?
Y como es obvio, nunca documentamos. El momento que vamos a poner acá en producción, ¿qué hice? No lo sé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una manera como me puede decir, ¿sabes qué? Tú has aumentado 3 tablas, has aumentado 3 constraints, has aumentado una secuencia, has aumentado esto, has aumentado este otro. Voy cogiendo ese script y le voy pasando de tal manera que me quede igual. Pero a nivel de estructuras, no a nivel de datos. Sí, eso lo veremos la próxima clase. ¿Preguntas? Eso de la provincia, sé cómo hacerlo igual en una sola tabla. Como hizo el otro semestre, que era por provincia, y... Claro. La recursiva. ¿Cuál es el problema si quieres hacer la migración? Ponerle todo ahí, entonces lo que... No, la generación de la recursividad, la generación de los niveles. Cada cosa tiene su... Por eso, en sistemas no hay nada transparente. El que le diga, vean, esto es transparente, es que nunca ha hecho nada de sistemas. En sistemas no hay nada transparente, todo tiene su trabajo. Todo tiene su trabajo. Hay cosas que son un poquito más sencillas unas que otras, eso sí, pero todo tiene trabajo. ¿Sí? Si no, todo el mundo estudiara sistemas, pues. Claro. Si no, todo el mundo dijera, el sistema es facilito y ya estuviéramos automatizados, todos teníamos información. Si todo fuera tan transparente y todo fuera tan fácil. Todo tiene su trabajo, todo, absolutamente todo. Inclusive, realizar esta importación de esa tabla a la otra tiene un trabajo. ¿Sí? Imagínense que usted quiera hacer la importación de una tabla de provincia donde ya tenga las frecuencias modificadas. Es trabajo. Todo es trabajo. ¿Sí? Todo es trabajo, todo involucra pensar, sentarse, pensar y actuar. No hay nada transparente en el sistema. El que diga, vea todo el sistema, esto es transparente, no le cree. Listo. ¿Preguntas? ¿Me pidiendo la luz? Entonces, dígame, Mario. Al rato que le digo que no, que solo te cuidaba, era porque al rato de coger la base ¿Cuál de es? coger de Stop. verano, ¿cierto? Stop. A ver, perdón, no les escucho. Una